Sin lectura de los dictámenes, sin intervenciones y sin discusión ni participación de los legisladores de oposición, senadores de Morena y de los partidos aliados, del Verde y del Partido del Trabajo, aprobaron este fin de semana iniciativas prioritarias para el gobierno federal. Tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional y con el bloqueo en el recinto legislativo, los morenistas se trasladaron a la casona de Xicoténcatl para votar a mano alzada, entre otras cosas, la desaparición del INSABI, de la Financiera Rural y del CONACYT, entre varios otros temas, otras reformas que se hicieron y se aprobaron en fast track, como se dice coloquialmente, o al vapor. El PAN, el PRI y el PRD amenazaron con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo los dictámenes que se aprobaron en tan solo unas horas. Le vamos a traer con detalle a qué fue lo que se aprobó y qué significa que el presidente López Obrador, sin empacho alguno, llame a los legisladores de Morena, a los senadores, al Palacio Nacional, para decirles que legislen sin titubear y que las propuestas que presentaron y luego retiraron, como la de extinguir el INAI, pues que las vuelvan a presentar. Y lo que significa esto para el 2024, que vuelve a haber elecciones también para elegir a senadores y a diputados federales, con el que el presidente López Obrador va a hacer campaña y quiere que tengan por fin la mayoría calificada, es decir, la mayoría para poder hacer reformas constitucionales, que no haya ningún contrapeso ya para el gobierno federal hacia el 2024. Esa es la tirada del presidente López Obrador. Por eso es importante lo que sucedió este fin de semana, porque es un parteaguas en términos de la división de poderes y de lo que sucede en México. Le vamos a tener toda la información y todos los detalles, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este fin de semana, senadores de Morena y aliados madrugaron a la oposición y aprobaron decenas de iniciativas en la antigua casa de Xicoténcatl. Esto luego de reunirse con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional. Aquí le presento la crónica. En medio de la crisis en el Senado por el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro Social se reunieron el viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores arribaron a las 6 de la tarde a Palacio Nacional tras abandonar la sede del Senado luego de que la oposición tomara la tribuna como forma de protesta al asegurar que Morena había roto un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI. El presidente de la Jucopo, que a confesión de parte, relevo de pruebas, está socavado. Él lo dijo hoy, socavado. Y no puede sostener compromisos ni cumplirlos. El encuentro reunió por primera vez a las 4 corcholatas presidenciables: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. El mandatario federal presumió la reunión con un par de fotografías al interior del recinto histórico, añadiendo que son ellos quienes representan al pueblo e impulsan el movimiento de transformación en México. Después de casi 3 horas de estar a puerta cerrada, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no trataron ningún tema legislativo y solo fue un saludo cordial, amable y amistoso con el presidente. Vinimos a desearle pronta recuperación y desearle también que esté muy bien de salud. Es un hombre demócrata que está muy atento a los asuntos del país y es un asunto que él respetó y que no tiene opinión. ¿Hablaron del INAI? ¿No marcó algún camino a seguir? No hablamos. ¿Alguna estrategia? Del INAI no hablamos. ¿Y la coordinación? No, tampoco hablamos. ¿Usted se queda? ¿Seguirá al frente? No, pues hasta que los compañeros digan, pero no tratamos eso. Y es que López Obrador ha pedido a los legisladores de su partido desaparecer al INAI, pues desde su perspectiva no sirve para nada, y propuso que sus funciones sean enviadas a la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados.
Minutos después de la reunión, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, convocó a los legisladores a sesionar a las 10 de la noche en la antigua casona de Xicoténcatl. Para ello, la senadora panista Xóchitl Gálvez se les adelantó y fue a encadenarse a la tribuna de la antigua sede del Senado, ubicada en Donceles, para tratar de impedir que sesionaran, pero no tuvo éxito alguno, ya que legislaron a mano alzada en el patio del inmueble. Me encuentro aquí en la sede alterna de Xicoténcatl, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Fue así como durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, los morenistas aprobaron alrededor de 20 reformas que importaban al presidente. En contraste, dejaron al INAI sin los comisionados que necesita para poder sesionar. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pues ya lo escuchó. A la antigua casona de Xicoténcatl fueron convocados los 59 integrantes de Morena, los 6 integrantes del Partido Verde, así como los 6 del Partido del Trabajo, dando un total de 71 legisladores. Sin embargo, la sesión apenas logró el quórum con 65 asistentes. Una vez en esta sede alterna y sin la voz de las bancadas opositoras, Morena y sus aliados usaron su fuerza parlamentaria para aprobar, ya le decía, al vapor, la eliminación del INSABI, la eliminación de Financiera Rural y también del CONACYT, así como la reducción de la edad para ser electo como diputado o secretario de Estado a los 18 y 25 años respectivamente. También la de permitir que la SEDENA, la Secretaría de la Defensa, opere una nueva aerolínea gubernamental, a pesar de que tiene aeropuertos como el Felipe Ángeles, el de Tulum y otros, y es anticompetitivo, ya lo había dicho la COFESE. También se aprobó la iniciativa 3 de 3 contra agresores de mujeres y deudores de pensión alimenticia, así como la ley minera, entre otras la ley del mercado de valores y algunas otras. Son 20 que se aprobaron en el Senado, en esta sede alterna, en 10 minutos más o menos. Les dio tiempo cada una de las 20 leyes o reformas, les tomó solo 10 minutos a los senadores de Morena y sus aliados para aprobarlas. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió a los senadores morenistas y justificó las aprobaciones vía fast track. Durante una gira de trabajo por el estado de Veracruz, Ebrard dijo que estaban en su derecho los senadores de Morena, del Verde y del PT de continuar con el trabajo legislativo luego de la toma de la tribuna y pidió diálogo para todos los partidos durante los próximos días para seguir trabajando. Eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Por lo pronto, la oposición ya advirtió que van a impugnar todas las reformas que se aprobaron en el Senado de la República, van a ir a la Corte, al Poder Judicial. El coordinador del PAN, Julen Rementería, sentenció que se verán en la Corte y que fue una vergüenza lo que sucedió el fin de semana. Dijo que aprobaron en lo oscurito como Morena está acostumbrado. Por su parte, Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, dijo que revisarán con lupa lo avalado y lo llevarán ante el Poder Judicial de la Federación, mientras que en el PRD aseguraron que defenderán la democracia a través de acciones de inconstitucionalidad. Ahí está la respuesta de la oposición legislativa. Mientras que en la Cámara de Diputados los legisladores también defendieron y avalaron, pues estas reformas fueron los primeros porque fue la Cámara de origen. Esta avalancha de reformas aprobadas en la última sesión maratónica del periodo ordinario. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, desestimó el amago de las facciones de oposición de impugnar ante la Corte estas reformas, ya que aseguró que se aprobaron conforme a la ley. Y quien también salió al quite fue Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien defendió las reformas laborales de la Cuarta Transformación. También hay varias en materia laboral. Dijo defender los derechos de los trabajadores, que es una obligación del Estado y del gobierno del presidente López Obrador. Dice que lo tienen muy claro allí en la 4T, que ya se acabaron los líderes charros. Ahí viene la extinción de varios sindicatos, por cierto, a partir de esta aprobación de reformas.
Pues suena o huele o parece a retroceso democrático el hecho de que el presidente López Obrador llame al Palacio Nacional a los legisladores de Morena para tirarles línea, para decirles que legislen sin titubear y para que, pues para felicitarlos de que pasaron 20 iniciativas de ley, 20 reformas que les mandó la Cámara de Diputados a los senadores, a pesar de que hubo esta toma de la tribuna, del pleno, no se pudo sesionar en la Cámara de Senadores, fueron a esta sede alterna de Xicoténcatl y ahí aprobaron fast track, en caliente, al vapor, las reformas que tendrán muchas consecuencias para México en todos los ámbitos. Ya le decía algunas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que además ya van a tener a militares y a integrantes de la Marina en su consejo, ¿como para qué? Bueno, pues parte de la militarización que está sucediendo sin duda alguna en el país, porque además les entregarán más recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional provenientes del turismo para que operen el Tren Maya y para muchas otras cosas, además de que se le aprobó su aerolínea, que puedan tener una aerolínea del Ejército, es decir, todo el poder a los militares y a las Fuerzas Armadas, mientras que el presidente López Obrador pues no respeta la división de poderes, se mete con el poder legislativo, tiene una estrategia clara de hacer campaña para que Morena consiga la mayoría calificada en las próximas elecciones del 2024. Ellos creen que en cuanto a la elección presidencial, la elección federal, pues cualquiera de las corcholatas tiene en la bolsa o asegurado el triunfo en las elecciones de junio del 2024, pero lo que ahora les interesa más o lo que es la prioridad del presidente López Obrador es dejar el gobierno con una mayoría calificada, es decir, que en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado, Morena tenga las 3/4 partes del Congreso para poder pasar ahora sí reformas constitucionales. Ya las legales las pueden pasar con mayoría simple, a pesar de que lo hagan vía fast track, que no tengan el consenso con la oposición y además con todos los involucrados. En el caso, por ejemplo, de la industria minera, pues con los trabajadores del sector, con las mineras pequeñas, con las grandes mineras, con la inversión extranjera de Canadá. Es decir, no hubo consensos, no hubo parlamentos abiertos como normalmente se hace cuando son reformas de este calado. No solo van a poder pasar, si obtienen la mayor calificada, este tipo de reformas, sino las constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la del Ejército, la de la Guardia Nacional con un mando militar que la Corte invalidó o declaró inconstitucional, lo cual enojó al presidente López Obrador. Ese es un ejemplo de la reforma constitucional, o la electoral, que también está impugnada y está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le alcanzaba el gobierno con sus legisladores para pasar reformas constitucionales, por eso la intención ahora en el 2024 es que obtengan esta mayoría calificada y entonces ahora sí es de pronóstico reservado lo que pueda suceder en el país, con una mayoría aplastante en las cámaras, en los estados y por supuesto pues con el presidente o presidenta que logre llegar, si es que sucede, esto es el plan de Morena del presidente López Obrador, que logre llegar en el 2024. En fin, preocupante sin lugar a dudas lo que refiere a la división de poderes, y el que queda un poco más sólido es el Poder Judicial, pero con una mayoría calificada el presidente puede pasar tan pronto como en septiembre, incluso antes de que se vaya, una reforma constitucional al Poder Judicial y hacer un relajo con la Corte, con el Consejo de la Judicatura, con las prestaciones a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Es decir, podría también con esa mayoría calificada cooptar a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial. En fin, es un tema, es un escenario no descabellado que podríamos estar viendo cómo se va construyendo poco a poco de cara a las elecciones del 2024. Así que cuidado y una alerta para todo esto que puede suceder el próximo año.